Mi nombre es Julio, y aunque no soy alguien supersticioso, lo que viví hace 12 años al intentar cruzar a Estados Unidos por el desierto de Nuevo México me sigue quitando el sueño. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, aún escucho los pasos. No los míos, no los de mis compañeros. Son pasos secos, lentos, que parecen caminar sobre huesos. Si esto que les voy a contar no me hubiera pasado a mí mismo, no lo creería, pero fue real. Tan real como el hambre que sentí, como el sol que me rajaba la piel. Éramos 10 en total. Todos veníamos de distintas partes de Centroamérica, aunque yo era el único de Guatemala. El resto salvadoreños, hondureños y un par de nicaragüenses. El guía, si es que se le puede llamar así, era un tipo flaco y nervioso que se hacía llamar el Conejo. Nos aseguró que conocía una ruta nueva. Casi nadie la usaba porque era más larga, pero según él, menos vigilada. La promesa era sencilla: 6 días de caminata, luego un contacto nos recogería en una vieja estación de tren abandonada al norte de Las Cruces. Después de eso, estaríamos seguros. La primera noche fue lo peor. No por el camino, sino por la tensión. El silencio del desierto es algo que te raspa por dentro. Uno se imagina que va a estar lleno de ruidos de animales, pero no. Es como estar metido en una tumba abierta. Solo se escuchaban nuestros pasos, nuestra respiración entrecortada y a veces los quejidos de alguno que ya no aguantaba. El Conejo nos hacía caminar durante la noche y dormir durante el día, metidos bajo arbustos o dentro de viejas cuevas improvisadas para evitar los helicópteros de la patrulla fronteriza. Al tercer día, uno de los muchachos, un chavo llamado Oscar, comenzó a sangrar por la nariz sin razón aparente. Decía que tenía frío, y eso que estábamos en pleno mediodía y el sol te hacía ver espejismos en la tierra. Le dimos agua, pero no dejaba de temblar. El Conejo nos apuró. No había tiempo para enfermos. Esa noche acampamos cerca de unas viejas estructuras oxidadas, como torres eléctricas olvidadas por el tiempo. Nadie quiso dormir cerca de ellas. Se sentían extrañas. Yo mismo, al acercarme para buscar sombra, sentí como si el aire estuviera más denso ahí, como si algo me empujara a alejarme. Esa madrugada, cuando apenas nos estábamos preparando para seguir caminando, los vimos. Eran 3 personas, 2 hombres y una mujer. Caminaban hacia nosotros desde el norte, sin linterna, sin mochila, sin agua. Vestían ropa ligera, demasiado limpia para haber estado caminando días en el desierto. Uno de ellos, un tipo alto de cabello rizado, saludó con la mano sin decir palabra. Nadie respondió. El Conejo se les acercó con cautela. Después de un rato regresó diciendo que eran migrantes como nosotros, que se habían separado de su grupo y nos pedirían acompañarnos hasta la estación. Algo no me cuadraba, pero nadie dijo nada. Era común encontrar a otros en el camino, y aunque algo en sus miradas me puso los pelos de punta, aceptamos. Esa noche caminaron con nosotros. Eran callados, muy callados, no hablaban entre ellos, y cuando alguno les dirigía la palabra, solo asentían. Oscar, aún débil, los observaba con terror. Me lo dijo en voz baja: «No tienen sombra». Me reí. Pensé que era el delirio por el golpe de calor, pero al volverme para mirar, juro por mi madre que tampoco se las vi. Durante la caminata, los 3 extraños siempre iban al final del grupo, pero cada vez que me giraba, estaban más cerca. Nunca los escuchamos correr, pero acortaban distancia de forma antinatural. En un momento, creí ver a la mujer moverse de un lugar a otro en un parpadeo, como si la hubieran adelantado con una cinta de video. Nadie quería hablar de eso. Nadie se atrevía. Pero lo más inquietante fue cuando el Conejo se detuvo y nos pidió un descanso. Uno de los extraños, el alto, se quedó mirando al cielo. De repente dijo:
Aquí fue donde me morí. Con voz seca, sin emoción, nadie contestó. Nos quedamos en silencio hasta que el conejo lo miró de reojo y nos dijo que siguiéramos, caminando. Esa noche no dormimos. Cuando el sol empezó a salir, paramos solo para comer algo de los restos de pan y atún que teníamos. Al mirar hacia atrás, los tres seguían ahí parados mirando. No sentían hambre, no se sentaban, no pedían agua. En el cuarto día, Óscar amaneció muerto, tieso, con los ojos abiertos, la boca llena de arena. El conejo dijo que fue un infarto, pero todos sabíamos que no fue eso. Tenía marcas en los tobillos, como si algo lo hubiera arrastrado. El grupo empezó a quebrarse. Dos de los nuestros, los hermanos Salmerón, querían volver, pero el conejo les gritó que si lo hacían, morirían. Nadie sabía si estaba hablando por miedo a la migra, al desierto, o a los tres extraños que ya caminaban dentro del grupo como si fueran parte de él. Una noche después desapareció uno de los hondureños. Nunca escuchamos gritos, ni ruidos, ni pasos. Simplemente no estaba al despertar. En su lugar, una figura hecha de piedras lo representaba, como si alguien o algo lo hubiera reemplazado. La paranoia se volvió insoportable. No confiábamos en nadie, ni siquiera entre nosotros. Cada vez que alguien se quedaba atrás, al poco tiempo, comenzaba a ver cosas. Uno dijo haber visto a su madre entre los arbustos. Otro aseguró que había hablado con su hija por teléfono, aunque no teníamos señal. Yo mismo comencé a soñar con niños caminando de espaldas, diciendo mi nombre. Sabía que algo estaba mal con esos tres, pero también sabía que no se podían ir, o más bien, no querían irse. Al sexto día llegamos a la estación abandonada. Era un cascarón oxidado con olor a aceite viejo y ratas muertas. Nos metimos allí esperando al contacto. El conejo hizo una llamada. Dijo que llegarían al amanecer. Esa noche, los tres extraños se quedaron en la entrada. No se movieron, solo nos miraban. Algunos intentaron dormir, pero nadie pudo. Uno de mío, nosotros comenzó a rezar. Otro se orinó encima. Yo solo los miraba, sintiendo cómo el corazón me golpeaba con fuerza. No había viento, pero los techos crujían como si alguien caminara sobre ellos. Al amanecer, el camión nunca llegó. El conejo salió a buscar señal. Nunca regresó. El más joven del grupo, Brian, decidió seguir las vías del tren y buscar ayuda. Fue el único que no se despidió. Cuando lo vimos alejarse, los tres extraños lo siguieron, no corriendo, caminando. Pero en segundos ya estaban detrás de él. Nunca volvió. Nos quedamos ahí 2 días más, sin agua, sin comida, pensando que moriríamos ahí. En la madrugada del tercer día, un camión viejo se detuvo. 2 hombres armados bajaron. Nos gritaron que subiéramos. Cuando quise subir, me di cuenta de que los 3 extraños ya no estaban. Uno de los hombres nos preguntó cuántos éramos. Respondimos que 7. Él nos miró raro. Vi solo 4 cuerpos cuando pasé anoche. Los demás estaban enterrados en una fila, justo aquí enfrente. Nos miramos, salimos a ver. Era verdad. Había una fila de montículos pequeños, 8 en total, pero éramos solo 5 los que quedábamos. Las cuentas no daban. Uno de nosotros no estaba vivo. Aún no sé quién era. Hoy vivo en Chicago, trabajo en construcción. A veces despierto sudando, con los pies llenos de tierra. A veces encuentro marcas de arrastre junto a mi cama. Y a veces, solo a veces, veo a los 3 extraños parados frente a mi edificio, mirándome, esperando. Como si supieran que nunca debí salir de ese desierto. Como si yo también debía haberme quedado enterrado allá. Me llamo Mateo Salgado y durante años mis labios guardaron silencio, porque las palabras se me quedaban atragantadas en la garganta, tan secas como la arena del Sonora que casi me traga aquel verano de 2010. Pocos entienden,
que hay miedos que no nacen en la imaginación, sino en la piel abrasada, en los huesos que crujen bajo el sol, y en los ojos que se acostumbran a ver lo imposible con tal de seguir avanzando. Hoy lo cuento porque mi esposa me suplica que lo saque de mi pecho, pero sobre todo porque cada noche escucho pasos que se alejan y regresan. Salí de Chilapa, Guerrero, con un grupo de 10 hombres y 2 mujeres guiados por un coyote llamado El Zurdo. Pagamos lo que no teníamos para cruzar por Altar hasta Sasabe, después internarnos a pie en el desierto. El Zurdo juraba que en 4 días pisaríamos Arizona. Juró también que los muertos del camino no se levantan. Aún recuerdo cómo lo dijo, riendo para espantar la tensión. Los difuntos no dan guerra, muchachos. Fue su única mentira piadosa. A la primera hora de marcha el calor ya hervía en el aire, y el Zurdo nos ordenó caminar en fila india para no dejar huellas. Imposible. Cada pisada se hundía y dejaba un cráter blando, como si la tierra estuviera hecha de piel podrida. Las mochilas pesaban poco, pero el miedo pesaba más. Mirábamos alrededor sin hablar, temiendo que la frontera misma tuviera oídos. El segundo día tropezamos con una hilera de botellas derramadas y mochilas abiertas. Parecían recién abandonadas. Latas de atún sin abrir brillaban entre los matorrales bajos. Nadie quiso tocarlas. Ariadna, la mujer más joven, señaló algo medio enterrado en la arena. Un zapato infantil con la suela desgastada hacia adentro, como si su dueño hubiera caminado de espaldas. Caía la tarde cuando divisamos la silueta de un niño al pie de un mezquite seco. Llevaba un gorro azul y vestía una camiseta de rayas empapada en sudor, o en otra cosa más oscura. No se movía, solo nos miraba con la cabeza ladeada. El Zurdo alzó la mano para detenernos, pero ninguno necesitó la señal. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Cuando el guía avanzó para espantar al muchacho, este giró lentamente y comenzó a caminar, sí, pero con el pecho hacia nosotros y los pies retrocediendo, como si el desierto lo arrastrara de vuelta al sur. Se perdió detrás de una duna sin dejar huella. Esa noche acampamos en un cauce seco. El suelo aún despedía calor y el cielo ardía de estrellas extrañamente quietas. Yo no podía dormir. Sentía que algo reptaba entre los agaves podridos. Cerca de la medianoche escuché un murmullo en náhuatl mezclado con sollozos. Creí que alguien del grupo rezaba hasta que vi a Antonio, el más corpulento, sentado a mi lado con los ojos en blanco. Balbuceaba que su madre lo llamaba desde el inocente sur que la veía de pie junto al niño del gorro azul. Intenté sacudirlo. Su piel estaba helada pese al calor. Antes del amanecer descubrimos que faltaba Luis. Encontramos su morral abierto y un rastro de pasos hacia el sur, como si hubiera desandado todo lo caminado. El Zurdo masculló una maldición y ordenó seguir, sin buscarnos problemas con la migra ni con fantasmas. Nadie protestó. La sed ya hacía costras en los labios y era mejor avanzar que pensar. El tercer día cruzamos un valle de roca volcánica. Las piedras parecían calaveras partidas a la mitad. Ariadna cayó de rodillas. Señalaba hacia una loma donde, juraba, veía hombres con lámparas. No eran agentes. Las linternas flotaban sin manos que las sostuvieran. Yo también las vi. Luces frías que se alejaban caminando hacia el sur, siempre de espaldas. El Zurdo tiró de ella y seguimos. Cada 10 pasos volteaba con el presentimiento de que en cualquier momento, una de esas linternas se detendría junto a mí. Esa tarde, el sol se ocultó tras nubes amarillas que olían a azufre, y el viento levantó remolinos que rugían como bestias grandes. El guía anunció una pausa dentro de un viejo autobús escolar oxidado que alguien había abandonado décadas atrás. Subimos uno a uno, agradeciendo la sombra metálica. Al fondo había grafiti ilegible, y sobre el pasillo, una línea de botellas vacías acomodadas como ofrenda. El Zurdo se sentó frente a nosotros, encendió una vela y susurró algo en voz temblorosa. No vean por las ventanas cuando oscurezca. Yo obedecí a medias. Cerré los ojos, pero el zumbido afuera se convertía en voces. Escuchaba risas infantiles al principio, luego sollozos y un arrastre como de pies descalzos sobre grava. El vidrio temblaba. Quise rezar, pero sentí que cada palabra me rebotaba en la lengua. Entonces un golpe seco retumbó en la chapa del autobús.
Después otro y otro. Parecían piedras o manos. Conté al menos 30 golpes hasta que el zurdo gritó que saliéramos. Al mirar afuera, solo había huellas sencillas, todas apuntando al sur, todas empezando donde deberían terminar. Seguimos avanzando en la penumbra, guiados apenas por la linterna del zurdo. En un recodo vimos un bidón de agua casi lleno. Ante la desesperación bebimos sin pensar, pero el líquido sabía a cobre y tierra recién abierta. Salí arcado, y en la arcada sentí algo más que bilis. Un mechón de cabello corto y negro colgaba de mis labios. El zurdo me golpeó en la espalda y escupí aquel cabello. Cuando alzamos la vista, la garrafa estaba vacía, como si nunca hubiera contenido nada. El cuarto día el desierto cambió de color. La arena era gris, y el cielo tan blanco que parecía no tener fondo. Ariadna colapsó, delirando que veía a su hermano muerto guiándola a un pozo del otro lado. El zurdo improvisó una camilla con ramas, pero avanzamos apenas 1 kilómetro antes de topar con la malla fronteriza, no la de acero alto y moderno, sino un tramo antiguo y caído, devorado por el óxido y la arena. Más allá, un campo de arbustos bajos y la promesa de agua. El zurdo escaló primero y nos urgió a seguir. Yo ayudé a Ariadna con las últimas fuerzas. Al descender del otro lado, noté algo que me heló. Las huellas en la arena se multiplicaban detrás de nosotros, pero ninguna entraba a Estados Unidos. Todas se detenían en la línea, todas se daban la vuelta y se perdían hacia México, como si la frontera fuera un espejo que rechazaba a los muertos. Caminamos 2 horas más y encontramos un puesto de rescate voluntario. Unos paramédicos nos dieron suero y llevaron a Ariadna en helicóptero. Cuando por fin bebí agua limpia, el cuerpo me tembló por dentro, no de deshidratación sino de algo más. En la superficie del bidón se reflejó un rostro que no era mío, un perfil infantil, con gorro azul y ojos vacíos. Parpadeé y desapareció, pero el frío me caló hasta los tobillos. Llegué a Phoenix 3 días después, todavía con la lengua hinchada y la mente rota. Trabajé 11 años, junté dinero y regresé a Chilapa a cuidar de mi madre, pero dejé una parte de mí en aquel mar de arena. A veces despierto empapado, oyendo como alguien camina descalzo en el patio. Me asomo y veo huellas que empiezan en la puerta y se alejan de espaldas, rumbo al sur, rumbo a un país al que ya no pertenezco, ni vivo ni muerto. Dicen que el desierto no guarda rencores, que solo cobra peajes. Yo sé la verdad. El desierto se traga a los que caen, pero deja libres sus sombras para que regresen y cuenten lo que hay más allá del horizonte. Si alguna noche escuchas pasos que se alejan sin moverse, no intentes seguirlos. Esa gente regresó demasiado tarde y ya no puede cruzar en ninguna dirección. Yo mismo, cuando sueño, camino hacia atrás sobre la arena caliente, con los ojos clavados en la luna que siempre refulge al norte. Porque la línea que cruzamos no está en la tierra, sino en la memoria. Y nadie, ni vivo ni muerto, vuelve a ser el mismo cuando la sombra decide retroceder. Me llamo Celso Alvarado, oriundo de un pueblito polvoriento de Zacatecas donde la milpa ya no alcanza ni para llenar el costal del maíz. Durante años resistí el impulso de partir, pero cuando mi hija menor comenzó a usar zapatos prestados sentí que el hambre se hacía persona y se sentaba con nosotros a la mesa. Por eso acepté la propuesta de Toribio, un coyote con fama de cumplidor que operaba en Ciudad Acuña. Aseguraba tener un método fresco y seguro: trasladarnos en un furgón refrigerado lleno de cajas de verduras rumbo a San Antonio, Texas. El 12 de noviembre de 2019. Pagábamos la mitad por adelantado y la otra mitad cuando llegáramos. Dinero que, si todo salía bien, yo recuperaría sudando en las obras. Éramos 10. 8 hombres, una mujer embarazada y un muchacho que apenas rondaba los 16. Antes de subir, Toribio nos entregó mascarillas desechables y nos instruyó a no pronunciar palabra. El chofer, al que apodaban el Chispa, era un tipo bajo, cuello de toro, que mascaba tabaco. A su lado iba Osiris, un flacucho de mirada arisca con una cicatriz que atravesaba su pómulo, siempre apretando un cigarro apagado entre los labios.
El motor del furgón vibró. Las compuertas metálicas se cerraron de golpe y la oscuridad nos tragó. El olor a tierra húmeda de las jitomateras pronto cedió ante un frío que se pegaba a los huesos. El trayecto comenzó sin contratiempos. Por la rejilla de ventilación se colaba apenas el ronroneo del diésel y la cadencia de la carretera. Cada tanto el chispa aminoraba la marcha y sentíamos luces azules cruzar fugaces las ranuras, retenes de la patrulla fronteriza donde, según Toribio, él tenía padrinos que miraban hacia otro lado. Nadie respiraba más de lo necesario. En ese silencio opresivo solo se oían los latidos colectivos y, de vez en cuando, el llanto silencioso de la mujer al acariciar su vientre. Llevábamos unas 4 horas cuando el camión dejó el asfalto y empezó a sacudirse sobre brecha de grava. Pensé que tal vez nos acercábamos al rancho seguro donde, según el plan, nos esconderíamos unos días. De improviso el motor bufó, se ahogó y se apagó con un chirrido metálico. El brusco frenazo nos lanzó contra las paredes. El chispa golpeó el claxon 2 veces, una señal convenida solo para emergencias. Después, nada, ni voces, ni el giro de la llave intentando reanimar el motor. Un silencio cavernoso que no se correspondía con la noche del desierto, donde al menos sopla el viento y cantan los grillos. Me acerqué a la rejilla. Afuera, la negrura era casi sólida. Alcancé a distinguir las luces rojas de los faros traseros, iluminando una nube de polvo inmóvil. Unos pasos crujieron sobre la grava. 5 segundos. 10. Se oyeron garras. No hay otra palabra. Rasgando la chapa. Un gruñido grave, gutural, tan cercano que sentí el aliento calentar la rendija. Luego, un alarido desgarrador cortó la noche. Era el chispa. Gritó apenas un instante. Su voz se quebró en un gorgoteo húmedo. Todas las cajas vibraron cuando el costado del furgón recibió un golpe seco, brutal, como si algo gigante se hubiera lanzado contra él. Osiris chilló primero. Lo escuchamos caer fuera de la cabina, patalear y soltar una risita histérica antes de suplicar piedad. Un estruendo de huesos quebrándose lo acalló. El muchacho de 16 rezó sin mover los labios. La embarazada gimoteó. Yo quise aferrar una navaja que llevaba en la bota, pero apenas podía alzar la mano. El frío interno se había vuelto un sudor helado pegado a la piel. Me asomé de nuevo. En el cono rojizo de los faros se recortaba una silueta imposible. Delgada y alta como poste de luz, cubierta de un pelaje oscuro que despedía reflejos aceitosos. Las piernas eran torcidas, terminaban en algo que no alcancé a definir. Los brazos, desproporcionados, colgaban casi hasta el suelo, rematados por dedos, larguísimos cada uno con una garra curva. La criatura giró la cabeza. 2 ojos esféricos, rojos, tan intensos como carbones encendidos, me atravesaron. Sentí que la sangre se convertía en hielo líquido. Un hilo de baba espesa le colgaba de la mandíbula. Entonces se agachó sobre lo que quedaba del chispa y mordió. El crujido de cartílago retorcido me subió por la espina. Todos contuvimos el aire al unísono. El furgón volvió a sacudirse. Clac, clac, clac. Las garras arañaban la puerta trasera buscando rendijas. Un golpe más, y temí que la chapa se abriera como lata de sardinas. Me hice pequeño entre las cajas. A mi lado, un jornalero llamado Benito palidecía tanto que parecía de yeso. La embarazada convulsionó. Un charco oscuro se formó bajo sus piernas, nube de pánico y olor metálico de orina. Los embates siguieron un lapso que ya no puedo medir. Minutos, horas, una eternidad suspendida entre sacudidas y quejidos de acero. De pronto, el monstruo pareció desistir. Se alejó arrastrando, algo pesado, el cuerpo de Osiris, supuse, y los sonidos se fundieron con la lejanía. Igual que una fogata que se apaga en la arena. Nadie durmió. El aire se volvió agrio. El respiradero apenas bastaba. El frío del sistema de refrigeración, ahora sin motor, cedió a un sofoco pegajoso de carne sudada y vegetales marchitos. Las paredes exudaban agua turbia que goteaba sobre nosotros. Un señor diabético deliraba que su esposa le tendía un vaso de agua. Al amanecer, la luz púrpura que entró por la rendija reveló rostros cenizos, labios cuarteados,
ojos vidriosos que no distinguían realidad de recuerdo. La segunda noche llegó sin rescate. La oscuridad era un foso donde imaginábamos al depredador acechando desde el matorral, oliendo nuestra sangre, esperando el instante justo. Escuchábamos pasos donde no había ninguno. Si algún halcón o carroña ululaba en la distancia, nuestra mente lo convertía en gruñido. El muchacho dejó de rezar y se quedó mirando el techo con la boca abierta, como muerto en vida. Yo compilaba oraciones con maldiciones y promesas de cambiarlo todo si veía la luz otra vez. A la mañana del tercer día retumbaron motores, camionetas de la patrulla fronteriza. Un golpe de hierro contra hierro y la puerta se abrió de par en par, deslumbrándonos. Un agente gritó órdenes en inglés, otro nos alumbró con linterna. Caímos al suelo reseco como fardos, incapaces de sostenernos. Nos esposaron con bridas de plástico y nos sentaron a la sombra de la camioneta. Alguien vomitó bilis negra. Yo solo repetía que tuviéramos cuidado, que seguía ahí. Los agentes intercambiaron miradas suponiendo que deliraba. Registraron la cabina. Hallaron sangre reseca, trozos de cuero cabelludo pegados al volante, la radio destrozada. Ni rastro de los conductores. Pidieron refuerzos. Cerraron el perímetro. Uno de ellos, un veterano canoso, inspeccionó la parte delantera y soltó un silbido. Sobre el cofre, la pintura estaba arañada por surcos profundos que ni un oso habría logrado. Marcas paralelas como hechas con ganchos de uña metálica. Ese detalle cayó las bromas de sus compañeros. Nos trasladaron al centro de detención de Eagle Pass. Un médico tomó notas sobre mi presión y la deshidratación. Un psicólogo me sacó fotografías de las pupilas dilatadas. Cada vez que intentaba narrar lo visto anotaban probable alucinación por hipoxia y pasaban a la siguiente pregunta. A la mujer embarazada la llevaron al hospital. Su bebé, según supe después, sobrevivió de milagro, pero nacería prematuro. Del muchacho nadie volvió a hablar. Se quedó encerrado en sí mismo, mudo. Después de una semana nos deportaron. Volví a mi pueblo con una bolsa plástica que contenía mis botas, mi cinturón y una carta de advertencia que prohibía mi entrada por 5 años. Cuando crucé la última garita de la frontera sentí la arena caliente bajo las suelas, y de pronto, la soledad colosal del desierto me aplastó el pecho. El vendedor de tacos del crucero me preguntó si traía dólares. Le respondí con un temblor que no pude disimular. Desde entonces, el sueño es una puerta que cruje. Algunas noches despierto cubierto de sudor helado porque huelo otra vez aquel aliento viscoso. Oigo garras sobre la lámina de mi techo. Mi esposa jura que son ramas de mezquite, pero yo sé diferenciar un árbol del roce de algo que busca rendijas. No he vuelto a viajar ni a una ciudad vecina. Trabajo de ayudante en una panadería, y duermo con la radio encendida para silenciar los murmullos que suben del patio. Cuento esto porque necesito liberarlo de mi sangre. Allá afuera, más allá de los alambrados, vive algo que caza en la noche, fronteriza y se alimenta de quienes sueñan con otro mañana. No importa cuántos drones, sensores o patrullas vigilen. El desierto protege a su engendro mejor que cualquier cartel. Quien decida cruzar debe saber que puede encontrar balas, calor extremo, extorsiones o garras que no figuran en los informes oficiales. Si alguien lee estas líneas y planea partir, que lo piense 2 veces. El hambre es dura, pero hay horrores que la superan y se adhieren al pellejo como espinas invisibles. A mí me basta cerrar los ojos para ver otra vez aquellos ojos rojos brillando detrás de la rendija, acechando, esperando. Y sé, con la certeza del condenado, que un día esas fauces volverán a abrirse para reclamar lo que aquel amanecer se les escapó. Salí de Veracruz a mediados de 2019, cuando el trabajo en la empacadora de café se volvió tan escaso que mis turnos ya no cubrían ni el arroz del mes. No pensaba convertirme en otra cifra más, pero la realidad me empujó hacia el norte con la promesa de jornales abundantes en la construcción tejana. Junté lo indispensable: una mochila, 2 litros de agua, algo de pan dulce, la foto arrugada de mi hijo Oscar y 1,000 pesos para el guía. Me juré que volvería pronto. No sabía que el desierto no suele devolver juramentos.
Éramos 14 mexicanos y un salvadoreño cuando abordamos la camioneta desvencijada en Altar, Sonora. El coyote se hacía llamar El Tuerto y tenía el carácter pétreo de quienes han visto demasiadas cruces improvisadas en la arena. Antes de bajar nos advirtió, casi en susurro, que el desierto tenía oído, que si sentíamos un murmullo a lo lejos, no volteáramos. Pensé que solo intentaba meternos miedo para mantenernos dóciles. La primera jornada fue lo que cualquiera imagina. Sol que corta la piel, botellas que se vacían demasiado rápido, y esa música constante de pasos sobre grava caliente. Dormimos, encogidos tras unos nopales, sin hoguera, sin palabras. Las luces de los helicópteros parecían estrellas malvadas que buscaban a quien castigar. Sin embargo, todo seguía dentro de lo soportable hasta que alcanzamos un lecho seco conocido como Arroyo del Padre. El segundo día amaneció con viento y una nube de polvo que quemaba los ojos. El Tuerto explicó que debíamos atravesar el cauce, reseco antes de la tarde, cuando el sol derrite la llanura y los animales salen a cazar. Formamos fila india, uno detrás de otro pisando donde él pisaba. Al llegar a la mitad, escuché un crujido suave, luego un grito ahogado. Era Borrego, un albañil de Zacatecas que había caminado toda la ruta contando chistes para aligerar la marcha. El suelo se abrió bajo sus botas. La arena se lo tragaba con la lentitud de un foso vivo. Extendimos ramas, cinturones, lo que fuera. No alcanzamos ni su mano. En segundos solo quedó el hueco palpitante y nuestra respiración cortada. Nadie lloró. El desierto no da permiso para duelos. El Tuerto nos ordenó apresurar el paso. Dijo que el arroyo estaba lleno de bolsas de polvo, trampas que succionan a quien pise blando. Mientras caminaba, juraría haber oído el nombre de Borrego flotando con la brisa. Pensé que era mi mente buscando consuelo. Caía la noche, cuando acampamos en la ladera de una pequeña sierra. El Tuerto encendió una fogata diminuta, apenas un parpadeo rojizo. Compartimos sorbos de agua tibia y galletas rotas. El salvadoreño rezaba con los labios mordidos. Yo me dejé vencer por el cansancio y apoyé la cabeza en mi mochila empolvada. Me despertó un susurro. Abrí los ojos y vi la lumbre casi extinta. El Tuerto permanecía de guardia, cuchillo en mano. Seguí el sonido. Un murmullo grave que reptaba entre las piedras. Cuando mis pupilas se adaptaron, distinguí una silueta al borde de la luz. Borrego, con la ropa cubierta de polvo, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. No me salió la voz. Él alzó la mano con un gesto invitante y señaló al oscuro cauce a nuestras espaldas. Su sonrisa era demasiado amplia, sin alegría, casi dibujada. Detrás de esos labios partidos, se adivinaba arena escurrida como saliva seca. El Tuerto reaccionó, antes que nadie. Tomó un tizón de la hoguera y lo arrojó contra la figura. Cuando la brasa tocó su pecho, Borrego se convulsionó. No gritó. Exhaló un resoplido que parecía viento dentro de un túnel. En su garganta se formó un chasquido hueco, y la arena comenzó a desprenderse de su piel como si se desmoronara una estatua mal cosida. Retrocedió varios pasos, siempre con aquella sonrisa imposible, y se perdió tras un peñasco. «Ni lo llamen», murmuró el coyote. «Eso ya no es él». Nadie durmió. Cada crujido en la oscuridad se convertía en la promesa de ver reflejada esa mueca siniestra. Antes de que despuntara el alba, el Tuerto nos obligó a cargar todo y continuar. Loma arriba. Explicó que, cuando algo del desierto pone la vista en un grupo, solo el movimiento constante confunde su rastro. La tercera jornada fue un recorrido de fantasmas. Cada tanto, uno de nosotros creía escuchar pasos tras la columna o el roce de un aliento en la nuca. Una mujer llamada Teresa empezó a rezar en voz baja. Su murmullo terminó contagiándose como un mantra defensivo. Yo repetía los nombres de mi madre y de mi hijo para no perder la cordura ni la dirección. Al caer la tarde, llegamos a una planicie salpicada de mezquites. El Tuerto decidió que no avanzaríamos más. Necesitábamos reposo antes del tramo final. La temperatura descendió como si alguien hubiera abierto una puerta a la intemperie de otro planeta. Nos acurrucamos alrededor de un cerco improvisado con ramas secas.
El cielo mostraba estrellas tan nítidas que dolían. Faltaría poco, para la medianoche, cuando el silencio se rompió. Un golpe seco, luego otro, como si algo pesado azotara el suelo. El tuerto nos hizo seña de agacharnos. Del otro lado de la loma aparecieron 3 figuras. Al acercarse se distinguían sus rostros terrosos, idénticos al que había sido Borrego. Llevaban la ropa rasgada, los zapatos sin suelas, pero caminaban, sin dificultad, casi danzando. Sus ojos eran 2 óvalos negros, sin pupila ni destello. Venían sonriendo, murmurando algo que se confundía con el viento. Nos rodearon con paciencia, apretando el círculo. Olían a tierra mojada mezclada con carne vieja. Uno se inclinó hacia Teresa y pude ver granos de arena filtrándose por sus encías. Sentí un mareo helado. Entonces el tuerto arrojó un puñado de sal que guardaba en un estuche metálico. El polvo blanco se esparció como ceniza sobre la figura más cercana. Aquella cosa retrocedió con un chillido agudo que me perforó el cráneo y se deshizo en una nube de polvo que voló con la brisa. Los otros 2 emitieron un gruñido ronco y huyeron en zancadas imposibles, perdiéndose entre los mezquites. El tuerto aprovechó la confusión para obligarnos a correr. Nadie discutió. Descendimos hacia un valle poco profundo iluminado por la luna pálida. Cada sombra parecía alargarse para agarrarnos los tobillos. Llegamos a un viejo tanque de agua, oxidado, donde el coyote solía reabastecerse. Allí hicimos un último descanso. Las piernas me latían como si caminaran solas aún. El tuerto se sentó a mi lado y, sin apartar la vista del horizonte, dijo que el desierto estaba lleno de entes llamados hombres huecos, espíritus sin piel que imitan a quienes se traga la tierra. Aseguró que se alimentan de la voluntad, de los extraviados, y que, si les devuelves la sonrisa, quedas marcado por ellos. Me cubrí la boca con la bufanda, temblando más de miedo que de frío. Pensé en la última sonrisa de Borrego y comprendí la trampa. Una mueca amistosa en el lugar menos amigable del mundo. Cuando la aurora tiñó de rojo las colinas, reiniciamos la marcha. Apenas podíamos sostenernos, pero el impulso de sobrevivir empujaba más que el agotamiento. Atravesamos un tramo de matorrales hasta divisar a lo lejos la verja metálica que separa 2 países y 2 mundos. Del lado estadounidense aguardaba un alambre cortado, señal de que alguien nos esperaba. El tuerto se adelantó, revisó la zona y nos indicó cruzar de uno en uno. Cuando me tocó pasar, una ráfaga de aire cálido recorrió mis orejas y, por un segundo, creí oír mi nombre a mis espaldas. No volteé. Recordé la advertencia del guía y avancé sin respirar. Al otro lado fuimos recibidos por otro coyote que nos llevó a una bodega abandonada. Mientras repartía garrafones de agua, preguntó cuántos éramos en el grupo. El tuerto contó rápidamente y murmuró: 14. Galeno, así se hacía llamar el segundo guía, arrugó la frente y replicó que él había preparado cupo para 15. El salvadoreño me avisó anoche que traía 15. Entonces, sentí un hielo en la nuca. Quise explicar, pero la voz se me atascó. El tuerto palideció. Su único ojo giró hacia la puerta abierta de la bodega. En el umbral, de pie como quien llega tarde a una fiesta, estaba Borrego. La arena formaba remolinos en sus zapatos rotos. Exhibía la misma sonrisa de soga floja, y esta vez, sus dientes eran pequeños granos de sílice que goteaban al piso. Galeno retrocedió espantado. El tuerto desenfundó el cuchillo, aunque parecía saber que sería inútil. Yo apreté la foto de mi hijo, convencido de que ahí moriríamos o, peor, que nos volveríamos como él. Pero Borrego, o lo que quedaba de él, solo levantó una mano, se desperezó como quien estira los huesos tras un largo viaje y se deshizo en polvo frente a nuestros ojos. Nadie habló durante horas. Alguien comentó que serían espejismos, pero todos vimos la misma arena suspendida, la misma mueca interminable. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre el concreto de la bodega, sentí la tentación de sonreír. Un reflejo nervioso, quizá un saludo a la vida que recién estrenaba del otro lado del muro. Me contuve. Recordé que el desierto recuerda los gestos y que alguna fuerza busca en ellos la puerta para volver. Hoy trabajo en Dallas colgando tabla roca. Pago renta puntual y mando dinero a Veracruz cada 15 días. Sin embargo, cuando el aire en la obra levanta polvo, cierro los labios con fuerza.
Sé que, la noche en que pierda el control y devuelva aquella sonrisa, la arena volverá a llamarme. Porque el desierto no se olvida de quien escapó, solo espera que me atreva a voltear. Me llamo Ernesto y todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo aquella noche de 2015, cuando dejé el ejido El Naranjo, en San Luis Potosí, rumbo al norte. Llevaba una mochila con 2 botellas de agua, una playera de repuesto y el rosario que mi madre metió a escondidas entre los calcetines. El plan era simple: atravesar Chihuahua, cruzar el desierto de Nuevo México y caerle a Albuquerque, donde un primo prometía trabajo de albañil. No pensé en demonios, ni en fantasmas, ni en los muertos que se cuentan junto a la frontera. Pensé en dólares, en mi padre enfermo y en la urgencia que pesa más que el miedo. Éramos 11, 6 hombres, 4 mujeres y un muchacho de 16. Que decía llamarse Memo. El coyote, un tipo flaco conocido como el Rizo, juró que nos llevaría por un valle seco llamado Llano Muerto, una planicie olvidada entre montes bajos donde, según él, jamás patrullaba la migra. Pagamos, la mitad por adelantado, y la otra mitad la entregaríamos en Albuquerque. Camino corto, 2 noches y están del otro lado, aseguró mientras echaba gasolina a su camioneta desvencijada. Nadie preguntó más. En esos tratos la duda se paga con un regaño o con abandono. Salimos al anochecer, apretujados en la caja de la camioneta, sintiendo el aire helado tantearnos los huesos. A medianoche el Rizo apagó las luces, se internó por un camino de terracería y siguió a oscuras guiándose con un foco rojo pegado al tablero. Dejó el motor a un lado de una loma e indicó que siguiéramos a pie. La luna nueva se tragaba todo y el silencio dolía en los oídos. Caminamos hasta que los pies ardieron, hasta que el ladrido lejano de un coyote, animal, no guía, se volvió un pulso dentro del cráneo. A las 3 de la madrugada alcanzamos la primera hondonada del Llano Muerto. No era llano, era un cuenco, gigantesco cubierto de matorrales grises que parecían despellejados. El suelo estaba resquebrajado como si lo hubiera golpeado un rayo antiguo. Nadie hablaba. Apenas un susurro de los zapatos contra la tierra seca. De pronto me di cuenta de que hacía frío de cementerio a pesar del verano. El aire carecía de olor, ni siquiera olía a polvo. Era como respirar cal apagada. Avanzamos en fila india. El Rizo llevaba un bastón metálico y golpeaba la tierra cada 100 pasos. Dicen que para espantar víboras. Yo caminaba detrás de Teresa, una señora de Michoacán que murmuraba oraciones. De golpe noté que el bastón del coyote ya no sonaba. Alzamos la vista. En vez de seguir de frente, él se había detenido. Apuntaba con la linterna, pero la luz rebotaba en algo invisible. Iluminaba, sí, pero no mostraba nada. Como si el astro pesara con un muro de aire espeso. Entonces escuché el llanto. No era humano, tampoco animal. Era un gemido hueco, casi mecánico, que se filtraba desde todas partes. Sentí que las piernas se ablandaban. El Rizo masculló una palabrota y ordenó avanzar rápido. Apenas dimos 2 zancadas y el suelo vibró, suave, como un escalofrío subterráneo. Alguien gritó que la tierra respiraba. Yo pensé que era una broma hasta que vi cómo se abrían fisuras entre los arbustos, grietas finas que exhalaban un vapor blanquecino con olor a óxido. Memo, el chavo, se agachó a tocar aquella neblina y saltó hacia atrás con la mano enrojecida. Dijo que quemaba como metal al sol. Nadie lo consoló. Corrimos, pero el Llano Muerto parecía una pista circular. Uno avanzaba y volvía al mismo sitio. El gemido aumentó y empezó a mezclarse con un golpeteo sordo, parecido a palmas contra madera hueca. Miré hacia la oscuridad y distinguí siluetas recortadas, contra la nada, figuras demasiado delgadas y altas para ser personas. Entre sombras se movían con un ritmo extraño, como si caminaran pero sin levantar los pies. El Rizo perdió la calma. Se quitó la mochila, sacó un bidón de agua y lo roció, alrededor formando un círculo. Luego tiró un cerillo. La lumbre prendió en un anillo débil, azulosa, que iluminó apenas los rostros de los 11. Alcancé a ver los ojos de Teresa, enormes,
brillando como si reflejaran algo detrás de mí. Cuando volteé, descubrí a menos de 2 metros una de esas cosas. No tenía facciones claras, solo piel reseca pegada a huesos prominentes y una mancha negra donde debía estar la boca. Extendió un brazo del tamaño de una rama de mezquite. Las uñas eran traslúcidas y largas. Sentí que se me vaciaba el pecho. No hubo tiempo de rezar. El ser cruzó el aro de fuego como si las llamas no existieran. Lo primero que hizo fue sujetar a la mujer que venía a mi lado, una oaxaqueña llamada Gloria. No gritó. Apenas se oyó un gemido breve. Luego su cuerpo quedó rígido, como calcificado. El monstruo la soltó y siguió avanzando lentamente hacia otra persona. Corrí, tropecé, caí y arrastré la rodilla contra un pedazo de roca que me abrió la piel. La misma roca, rota y puntiaguda, terminó en mi mano. No sé qué demonios me empujó, pero lancé la piedra con toda la fuerza y acerté en la cabeza de aquella cosa. Se oyó un chasquido como huevo cascarón y la silueta se deshizo en polvo que voló con el viento. Los demás entraron en pánico. Teresa gritó el nombre de su madre y el gemido del llano respondió con un eco grave. El rizo me jaló del hombro y me empujó a correr cuesta arriba, lejos del círculo de llamas que ya se apagaba. Nunca supe qué pasó con Gloria. Cuando volví la vista, vi 3 figuras erguirse entre las brasas apagadas, y supe que ella no estaba, ya. La subida fue una tortura. Cada paso costaba más porque el suelo se volvía blando, como si pisáramos carne. De pronto el aroma cambió. Olía a corral mojado, a sangre coagulada. El viento sopló y alcanzamos una meseta árida iluminada por las primeras luces del amanecer. Allí descubrimos que solo quedábamos 6, 2 mujeres, 3 hombres y el coyote. Los demás habían desaparecido sin un grito. Nadie mencionó sus nombres. Mencionarlos parecía afirmar su muerte. Con la luz, llegó una falsa calma. El rizo encendió un cigarro y declaró que giraríamos al oeste para topar una vía ferroviaria abandonada. Caminamos todo el día bajo un sol que encogía la piel. Nadie hablaba. Solo nos empujaba el miedo a detenernos. A media tarde empezamos a oír un zumbido que subía y bajaba, como si un millar de abejas volara a nuestro alrededor. Para entonces teníamos los labios partidos y la lengua hinchada, pero aquellas vibraciones se sentían dentro de los dientes, no en el aire. La primera en caer fue Teresa. Iba rezando en silencio cuando se detuvo en seco. Su sombra se alargó sobre la arena, más de lo que permitía el ángulo del sol, y se retorció como un gusano. Ella no alcanzó a gritar. Se desplomó de rodillas, convulsionó y quedó inmóvil, con los ojos abiertos. Nos acercamos apenas unos segundos, lo suficiente para ver que en sus pupilas pulsaba un brillo gris, como mercurio. El rizo sacó un pañuelo, le cubrió la cara y nos obligó a seguir. La noche siguiente la pasamos a la intemperie sin fogata. Nadie conciliaba el sueño. Entre cabeceos escuchábamos pasos suaves alrededor, pasos sin peso. El zumbido se colaba entre los cerros y traía murmullos en un idioma imposible, sílabas recortadas por chasquidos secos. Memo, el muchacho, rompió la regla del silencio y susurró que sentía manos frías acariciarle la nuca. Nadie contestó. Al amanecer, descubrimos su saco vacío. En la arena quedaban 2 huellas, profundas, que no eran de zapatos. El pánico se convirtió en furia. Uno de los hombres, creo que se llamaba Salvador, se abalanzó contra el rizo, lo golpeó y exigió que regresáramos. Pero el coyote señaló el horizonte. Un hilito de asfalto brillaba a lo lejos. Dijo que era la carretera 380 y que teníamos un par de horas antes de que patrullara la Border Patrol. La desesperación nos ganó. Echamos a correr con los últimos alientos, ignorando la ampolla, el ardor, los recuerdos de los que ya no estaban. No sé cuánto tardamos. De repente el firme del pavimento tocó mis botas rotas y sentí un mareo brutal. Del otro lado de la carretera había un rancho con una cerca caída. Atravesamos como animales espantados y nos escondimos entre tambos oxidados. El rizo sacó un celular envuelto en plástico y marcó. Nunca supimos con quién habló. Solo escuché que repetía, «¿Ya casi?». Después se dejó caer exhausto contra un trozo de mampostería.
El zumbido volvió y esta vez venía desde la cinta asfáltica. Asomé la cabeza y vi relámpagos de polvo levantarse en mitad de la línea amarilla. Pequeñas explosiones que no tenían origen. Cada estallido levantaba nubecitas que flotaban sin disiparse. Entonces comprendí. No era polvo sino ceniza, y se movía contra el viento, avanzando en nuestra dirección. El rizo nos ordenó no respirar. Pegamos la cara al suelo, pero un remolino cruzó la cerca y nos envolvió. Sentí partículas ásperas rasparme la piel, quemar las heridas. Creí que moriría allí. Desperté en un hospital de Las Cruces, Nuevo México, 2 días después. Un ranchero nos había encontrado inconscientes junto a su corral. Éramos solo 3, Salvador, una mujer llamada Yolanda y yo. Dijeron que el coyote nunca apareció. A Salvador le faltaba la mitad del cabello, como si se lo hubieran arrancado. A Yolanda, la voz. Yo me quedé con un zumbido permanente en el oído izquierdo y una marca en la pierna. La cicatriz de aquella roca que salvó mi vida. Cuando el consulado vino a entrevistarnos, preferí callar. ¿Cómo explicar un desierto que respira, sombras, que roban cuerpos, ceniza viva? Simplemente declaré que nos perdimos y que los otros murieron de deshidratación. El agente asintió, acostumbrado a historias trágicas. Firmé papeles, recibí un permiso temporal y acabé levantando muros en Albuquerque, tal como lo planeé. Trabajo, envío dinero, finjo normalidad. Pero a veces, en las madrugadas, cuando el viento azota los ventanales del apartamento, el zumbido regresa. Me tapo los oídos y cierro los ojos, y entonces veo parejas de sombras caminando sobre grietas candentes, buscando nuevas voces que silenciar. El llano muerto no se quedó allá. Me llamo Matías Valdivia y todavía tiemblo cada vez que oigo el viento azotar los matorrales secos. Han pasado años desde aquella travesía, pero el sabor a óxido y polvo aún se desgrana en mi lengua cuando cierro los ojos. Era marzo de 2004 y yo formaba parte de un pequeño grupo de 7 mexicanos, decididos a cruzar la frontera por el desierto de la reserva de Mapimí, en Durango, porque decían que los retenes se habían relajado tras un operativo fallido. Dejé mi pueblo con la promesa de volver antes de Navidad cargado de dólares, sin imaginar que el desierto tendría planes distintos para nosotros. El contacto que nos guiaría era un hombre taciturno al que todos llamaban el zurdo. Llevaba una gorra sudada, los brazos tatuados con serpientes y un andar de perro viejo. Nos hizo reunirnos en un taller abandonado de Gómez Palacio y, en voz baja, juró que conocía un atajo donde la migra jamás patrullaba. Éramos jornaleros, albañiles y un vendedor ambulante. Ninguno cuestionó su palabra. A la caída de la tarde subimos a una camioneta sin placas que se internó por un camino de terracería. Aún no sabíamos que aquel atajo era un corredor de muerte del que pocos regresaban cuerdos. Caminamos la primera noche amparados por la oscuridad, con la luna nueva trepada al horizonte como un filo apagado. El aire era tan seco que las narices sangraban al menor esfuerzo. Solo el chirrido de un grillo aislado rompía la quietud. Ni coyotes aullaban. Al amanecer, cuando el sol emergió como un disco de cobre, advertí la primera rareza. Huellas humanas descalzas que se desviaban hacia unas dunas ocres, huellas frescas y hondas, demasiado chicas para un adulto. Nadie dijo nada, pero todos aceleramos el paso. A mediodía, en un cañón de tierra quebrada, el silencio ganó consistencia. No soplaba brisa y ni un solo insecto zumbaba alrededor de los mezquites. Únicamente oíamos nuestras botas crujir sobre la grava caliente y el eco de las cantimploras golpeando costillas. De pronto, percibí un olor dulzón, ajeno al aroma de la sal y el sudor, algo semejante a carne rancia expuesta al sol. Seguí el rastro con la vista hasta encontrar, medio enterrado en la arena, un pellejo reseco de cabra sin cabeza, las vértebras limpiamente separadas. Un nudo me apretó el estómago. El zurdo dijo que debíamos seguir sin detenernos, que los coyotes del desierto no dejaban nada entero y que aquello no era importante. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras coronábamos una loma pedregosa, vi figuras recortadas a contraluz. 3 personas muy delgadas,
cuerpo pintado de ocre y negro, una especie de arcilla agrietada sobre la piel. Portaban arcos cortos y lanzas de caña, y llevaban tiras de cuero atadas al rostro a modo de antifaz. El zurdo se quedó helado, nosotros también. Pensé que serían tarahumaras defendiendo su territorio, pero aquellos seres no calzaban guaraches ni hablaban dialecto alguno. Se quedaron inmóviles, observándonos, la respiración de cada uno de nosotros, convertida en un estruendo. Entonces, el zurdo alzó la mano como queriendo saludar y pronunció algo entre dientes, quizá inglés o español. No hubo respuesta. Uno de los encaramados tensó el arco y la flecha silbó, clavándose en la tierra a centímetros del guía. Por puro instinto, el zurdo gritó: «Háganse pa'l fondo, corran», y estalló el caos. El vendedor ambulante se arrojó tras un cardón. Los demás echamos a trotar cuesta abajo. La grava suelta mordía tobillos y el sol pulverizaba el aire. Sentí los latidos retumbar en las sienes, cada bocanada de oxígeno abrazándome la garganta. Corrí sin mirar atrás hasta que el pecho reclamó oxígeno y me dejé caer tras una roca. Desde allí presencié algo que ningún sueño ha podido borrar. Dos de aquellas figuras alcanzaron a Alfonso, el más joven del grupo. No lo golpearon ni lo hirieron. Lo rodearon, lo sujetaron por los hombros y lo levantaron con facilidad antinatural, como quien carga un haz de leña. Alfonso parecía hipnotizado, ni siquiera forcejeaba. Su mirada estaba hundida en un punto lejano que yo no podía ver. Los engendros se lo llevaron hacia el este, deslizándose entre los matorrales con un sigilo que congelaba la sangre. No hubo alaridos ni súplicas, solo un silencio hueco que me caló hasta el tuétano. El sol declinó y los colores se tornaron rojos y morados. Logré reagruparme con el zurdo y otros 3 hombres. Nadie mencionó a Alfonso. La culpa nos engullía, pero el instinto prevalecía. Avanzamos en fila, sin linterna ni fogata. A cierta distancia emergió un sonido grave, casi un tambor lejano, repetitivo, envuelto en un cántico cavernoso. Sentí la vibración en el estómago y supe que la noche no nos otorgaría tregua. Agradecí cada estrella que nos guiaba porque el cielo parecía lo único vivo. Cuando la luna reapareció, casi redonda, distinguimos algo brillando a un costado de un cauce seco. Era una hilera de collares de hueso colgados de un mezquite, cada pieza tallada con símbolos que no reconocíamos. Bajo el árbol, descansaba un petate lleno de objetos que parecían reliquias. Dientes humanos, puntas de sílex, pequeñas vasijas con restos de grasa oscura. El zurdo rozó una de ellas, y la sangre se le escurrió entre los dedos. La cerámica estaba caliente, como si hubiera salido del fuego segundos antes. Dijo un «vámonos» ruidoso, y seguimos sin aliento. La madrugada se hizo eterna. Cada vez que apartábamos la vista del camino, sentíamos ojos fijos en nuestras nucas. En cierto momento miré atrás y creí percibir siluetas encorvadas siguiendo nuestros pasos, sin apresurarse, seguras de que el desierto haría el trabajo sucio. Cuando el primer resplandor anaranjado anunció el alba, hallamos un tendido metálico de vías en desuso. El zurdo juró que conducían a un pueblo fantasma donde podríamos pedir ayuda. Caminamos sobre los durmientes, hasta que la piel de las plantas de los pies amenazó con abrirse. Llegamos al fin a un caserío despoblado, chozas de lámina oxidada, una torre de vigilancia caída y grafitis ilegibles. Allí nos desplomamos, seguros de habernos librado de las sombras, pero no fue así. Dentro de una bodega encontré marcas recientes sobre la tierra, como si alguien hubiese arrastrado algo pesado. En un rincón, bajo una manta polvorienta, descubrí la playera verde de Alfonso rasgada en tiras. No había sangre, solo la prenda plegada con una piedra encima, un gesto que me erizó el cuero cabelludo. Esa misma tarde divisamos una carretera secundaria. Con la última reserva de fuerzas, hicimos señas a un tráiler cargado de maquinaria. El chofer frenó y subimos sin explicar nada. Probablemente bastó con nuestras caras para que entendiera la urgencia. Nos dejó en un retén militar a 120 kilómetros de la frontera. Allí nos retuvieron, nos interrogaron y nos deportaron. Nadie quiso registrar la desaparición de Alfonso. Sin documentos ni apellido seguro, para los oficiales solo fue un anónimo que se rezagó.
El Luo zurdo desapareció al día siguiente. Supe por un rumor que lo encontraron colgado de un palo de mezquite a orillas de la reserva, sin lengua y con los ojos llenos de arena. Volví a mi pueblo cargando una culpa que pesa más que la pobreza. Intenté trabajar de jornalero, pero cada amanecer era un recordatorio de aquella noche interminable. Al dormir, los tambores resurgen. Tum, 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 provocando que despierte empapado en sudor. En las sombras de cada cuarto creo ver a los seres de piel pintada, acechando, aguardando otra oportunidad para llevarme a donde llevaron a Alfonso. Años después leí, en un viejo archivo de la hemeroteca de Durango, una nota de 1951 sobre indígenas, fantasma, que atacaban a buscadores de ónix en Mapimí. Nunca los capturaron. Un investigador planteó que se trataba de una secta aislada que veneraba a espíritus del desierto, practicando desapariciones rituales para mantener alejados a intrusos. Cerré el periódico con manos temblorosas. La tinta desgastada confirmaba lo que yo ya sabía en la carne. No pretendo convencer a nadie. Solo escribo esto para advertir a quienes sueñan con atravesar el desierto por caminos que algún coyote vende como seguros. El desierto no es un pasillo vacío entre dos países. Es un cuerpo antiguo con latidos propios, protegido por guardianes que no figuran en los mapas y que han aprendido a volverse arena, bruma y espejismo. Hoy trabajo de velador en una bodega, lejos de la frontera, y aún así cada vez que un tráiler pasa en la noche y sus faros barren los lotes baldíos, revivo el instante en que aquellas figuras salieron a nuestro encuentro. Dicen que el Mapimí guarda zonas donde las brújulas fallan y los animales evitan pisar. Si algún día escuchas tambores sordos en la nada, o ves huellas descalzas recién marcadas en la arena ardiente, no te detengas. Regresa, aunque tus sueños dependan de ello, porque en el corazón de ese desierto, las arenas devoran más que cuerpos, mastican nombres, recuerdos y esperanzas, y los regurgitan convertidos en polvo que el viento esparce sobre los caminos. Yo soy apenas un testigo que escapó, pero cada mañana repaso mentalmente la ruta que tomamos, convencido de que algún día, cuando el silencio sea absoluto y las estrellas parpadeen con furia, las sombras cruzarán la frontera que resta entre mi memoria y la locura. Solo entonces sabré que jamás fui realmente libre. De todos los pecados que he cargado, el mayor fue pensar que el desierto era un tramo vacío entre dos países. En 2015, cuando dejé Saltillo con la intención de cruzar por el cauce seco del río Bravo, creía que mi obstinación bastaba para ganarle a la arena, al hambre y a la migra. Quería reencontrarme con mi esposa en Atlanta. Tanto ella como mis 3 hijos ya vivían allá, y yo llevaba un año reuniendo el dinero para pagar a un guía que prometía una ruta fresca por los cañones del Parque Nacional Big Bend. Éramos 9, 8 migrantes y Gerardo, el coyote. Nadie hablaba demasiado. Desde el primer paso, se sentía que el polvo nos escuchaba. La primera noche caminamos con las linternas forradas en cinta roja para que la luz se filtrara tenue. En las paredes de roca, las sombras parecían dedos estirados. Al amanecer, una tormenta de viento borró las huellas de todos, menos las de una muchacha veracruzana que acababa de desmayarse. El aire envolvía sus pisadas como si las protegiera. Gerardo dijo que aquello era normal y nos urgió a seguir. Cargamos a la joven hasta que revivió con un trago de suero, pero ya entonces algo se había roto en nosotros. La sensación de que el terreno obedecía leyes lógicas. Al tercer día había un silencio espeso, incluso cuando alguien tosía. El calor nos vaciaba por dentro y el poco líquido que quedaba sabía a metal. Avanzábamos por un lecho de río blanquecino y cada tanto aparecían charcos salobres donde nadaban insectos muertos. Esa tarde hallamos un esqueleto semienterrado con una mochila rota. En la tela todavía se leía un nombre, pero preferí no pronunciarlo. Gerardo murmuró que era señal de que la ruta funcionaba. Si otros llegaron aquí significa que vamos bien. Nadie respondió.
Cada cráneo en el desierto señala un rumbo distinto. Caía la noche cuando escuché el primer silbido. No venía del viento. Era una nota larga, afinada como un tubo de metal. Volvió a sonar, esta vez detrás de nosotros. Gerardo ordenó apagar las luces. Nos acurrucamos contra una pared rocosa. En la penumbra vi el destello leve de unos ojos, demasiado altos para ser humanos, tan lejanos que parecían incrustados en la oscuridad misma. El silbido cesó de pronto. Solo quedó el latido colectivo de nuestros pechos, tan fuerte que creí que lo oiría la patrulla fronteriza desde millas de distancia. Cuando el sol salió, ningún rastro quedaba de aquella presencia, pero al levantarme descubrí marcas impresas en la grava. 3 hendiduras paralelas, como zarpas gigantes, organizadas en espiral. Se internaban en el cañón opuesto al nuestro. Gerardo fingió no verlas. A los pocos pasos me sujetó del brazo y me susurró que mantuviera la calma, que no explicara nada al grupo, porque el desierto se alimenta del miedo. Quise reírme, sin lograrlo. El desierto ya masticaba nuestros nombres. Más tarde, la chica veracruzana volvió a derrumbarse. Sus labios estaban resecos y desprendían sangre. 2 compañeros quisieron hacerle sombra con una cobija, pero el viento nos golpeó tan duro que levantó la tela y la arrojó 20 metros arriba de la vertiente. Fue entonces cuando los vi. 8 figuras difusas paradas en la cresta, como estatuas, formadas de humo y arena. Las siluetas no tenían rasgos, ni ropa, ni piel, solo contornos temblorosos que reflejaban el sol. Gerardo explotó en un grito. «¡No los miren!». Demasiado tarde. Todos volteamos, y las figuras levantaron un brazo señalándonos, emitiendo el mismo silbido metálico que había escuchado la noche anterior. Nuestra cordura se agrietó. 2 hombres intentaron escalar la pared contraria para escapar, pero las rocas se dieron bajo sus manos y rodaron cuesta abajo. Uno se dislocó el hombro, el otro se partió la nariz. Nadie los ayudó. El coyote ordenó retirarnos por un arroyo seco que corría hacia el norte. Caminamos hasta que el cielo se volvió violeta. Los silbidos nos escoltaban, siempre a la distancia justa, para que no supiéramos si procedían del eco o de espectros que aprendían a imitar humanas cuerdas vocales. Esa noche, Gerardo confesó que, semanas antes, otro grupo guiado por él se había topado con ruidos similares y nunca llegó al río. Dijo que el parque era sagrado para tribus viejas y que algunas personas aseguraban que allí moraba el eco, un ser sin rostro que sepultaba a quienes osaban cruzar. Gerardo juró que él mismo había hallado las mochilas vacías de aquel grupo, ordenadas en círculo como ofrendas. Al oírlo supe que no cruzaría vivo si continuaba. Me acerqué al guía y le rogué que nos regresáramos. Él negó con la cabeza. Alegó que la migra patrullaba la zona sur y que la única salida era avanzar. El amanecer nos sorprendió a todos de pie. Nadie pudo dormir. Los 2 heridos se quedaron atrás en cuanto reanudamos la marcha. Sus lamentos se amortiguaron hasta apagarse. No me enorgullece haber seguido andando, pero el instinto pesa más que la culpa. El sol aún no había tocado el cenit cuando escuchamos un golpe seco. Volteé y vi que la veracruzana había desaparecido. Solo quedó su cantimplora girando sobre la grava, como un trompo al que alguien hubiese arrancado de sus manos. Corrí hacia el punto donde estaba, pero las pisadas de todos se borraban ya, salvo las suyas, profundas, recientes y perpetuas. Desde entonces, caminamos separados por la misma angustia que antes nos había unido. Cada cual sumergido en su terror personal. Miraba al suelo para no notar las sombras que nos merodeaban. Cuando el calor reventaba la tierra, el silbido se transformaba en un zumbido grave, semejante a un coro sin lengua que surgía debajo de nuestros pies. Gerardo nos condujo a una cueva baja, donde brotaba un hilo de agua. Bebimos hasta el dolor,
y luego nos refugiamos en la penumbra. El guía insistió en que partiéramos al anochecer. Alegó que el eco cazaba de día. Fue la última vez que lo creímos. En cuanto oscureció, salimos. El aire olía a metal caliente y al levantar la vista, noté un resplandor blancuzco en el horizonte, las luces de algún pueblo tejano. Fue un instante de esperanza, extinguido al ver que las figuras nos cerraban el paso, ya no como sombras, sino como espejos negros que absorbían el débil brillo estelar. Uno de los compañeros, un hondureño enorme y flaco, se adelantó. Levantó las manos como quien ruega. Una forma más alta que las demás se desprendió del grupo y lo atravesó sin tocarlo, dejándolo temblar, los ojos vacíos. Él se desplomó sin un gemido. Respiraba, pero su piel se cubrió de un moho gris que empezó a resquebrajarse. Corrí. No puedo describir cuánto ni hacia dónde, solo el sonido de mis botas hundiéndose en grava que parecía moverme en círculos. En un instante me encontré solo, rodeado de un desierto que cambiaba de color con cada parpadeo. El cielo se agrietaba de relámpagos secos. Los cantos rodados se levantaban como si los empujara un viento subterráneo. Y entonces apareció frente a mí la veracruzana entera, serena, sin una sola señal de cansancio. Tenía la mirada vacía, pero lucía feliz, como si el esfuerzo del cruce le hubiese sido devuelto en paz interior. Extendió un brazo invitándome a seguirla. Detrás de ella vi la torre de vigilancia de la patrulla fronteriza, iluminada. Di un paso. Su piel se cuarteó igual que la del hondureño y se convirtió en polvo. El polvo formó el silbido. Un sonido vivo que me atravesó el pecho y me dejó sordo por un instante. Comprendí que el eco era la propia memoria del desierto, alimentada con cada migrante que moría allí, utilizando sus cuerpos como cáscaras para llamar a los vivos. Me giré y a lo lejos distinguí a Gerardo huyendo ladera abajo, con 7 de aquellas sombras persiguiéndolo. El guía gritó mi nombre y quise ayudarlo, pero el suelo se abrió entre nosotros como un río negro. No recuerdo cómo salí. Lo siguiente que supe fue que desperté en un hospital de Alpín. Un ranchero me había encontrado delirando junto a la carretera estatal 118, a 30 kilómetros del parque. Tenía quemaduras de 2º grado y el cuero cabelludo infectado por la arena incrustada. Cuando la policía me preguntó por mis compañeros, guardé silencio. Nadie halló huellas, ni mochilas, ni cuerpos. Solo encontraron 7 pares de botas, dispuestas en círculo, con la punta señalando al centro, allí donde el polvo se arremolinaba sin viento. Me deportaron y regresé a Saltillo sin poder mirar al horizonte, sin escuchar aquel silbido. De los otros migrantes nunca se supo nada, y de Gerardo menos. Algunos dicen que sigue guiando gente, porque el contrabando no conoce de leyendas. Yo sé la verdad, ya no hay guía, solo otro eco más internándose cada noche en los cañones, llamando a quienes se atreven a soñar con cruzar. Cada vez que una noticia menciona restos hallados en Big Bend, cierro los ojos y siento la misma nota larga, afinada, que aprendí a reconocer como la voz del desierto cobrándose su deuda. Hoy escribo esto porque la frontera llama de nuevo a muchos de mi barrio. Les advierto que el desierto no es un puente, es un pozo que se traga nombres y los regresa convertidos en viento. Si aún así deciden partir, no sigan las huellas de nadie, tampoco de los fantasmas que prometen atajos. El desierto no escoge víctimas al azar, marca a quienes lo subestiman y los guarda en su coro silencioso. Yo escapé, pero cada noche despierto, empapado porque al dormirme, escucho a mis compañeros susurrando mi nombre entre silbidos que se alargan hasta el amanecer. Entonces, entiendo que todavía camino perdido y que, tarde o temprano, el eco regresará para completar su círculo.
Me llamo Julián Vargas y escribo estas líneas con la única lámpara de mi cuarto encendida, aunque ya sea pleno mediodía. Han pasado 11 años, pero sigo sintiendo el aliento helado que me rozó la nuca en mitad del desierto de Chihuahua. Nadie cree lo que cuento. Sin embargo, cada noche regreso allí en sueños. Un horizonte de arena, un aire que quema los pulmones y unas siluetas que no deberían haber existido jamás. En 2014, el taller mecánico donde trabajaba, en Santa Rosa de Lima, Honduras, cerró tras varias extorsiones. Vendí mi moto, crucé México sobre techos de trenes cargueros y entregué los últimos ahorros a un guía llamado El Gavilán, un hombre huesudo que juraba conocer veredas invisibles para los drones de la patrulla fronteriza. Éramos 13, 9 hombres y 4 mujeres, todos rotos por la misma necesidad de llegar al otro lado. El plan era brutal. Caminaríamos 3 noches a través de la reserva de Mapimí, sin linternas y casi sin hablar. Un contacto esperaría con un camión frigorífico abandonado a 10 kilómetros de la valla. La primera noche avanzamos bajo un cielo tan claro que las estrellas parecían astillas de vidrio. Cada pisada sonaba hueca, como si debajo hubiera un cajón vacío en lugar de tierra. El miedo nos amordazaba mejor que cualquier orden. Al amanecer nos refugiamos en la sombra angosta de un cañoncillo. El calor trepó a 40 grados y el agua empezó a hervir dentro de las botellas plásticas. Lourdes, la menor del grupo, temblaba con fiebre. La cubrimos con una camiseta mojada y rogamos que resistiera. El Gavilán insistió en seguir apenas cayera el sol. Dijo que los satélites hacían barridos térmicos a intervalos y que la siguiente ventana se cerraría si nos deteníamos. Pasada la medianoche, vimos algo que no encajaba. A unos 100 metros titilaban luces ámbar como velas flotantes. Nos agazapamos convencidos de que eran patrullas, pero las luces se acercaron sin ruido hasta dibujar 4 figuras humanas. Vestían sudaderas polvosas y gorras deshilachadas. Avanzaban sin prisa, y lo más extraño, ningún pie hundía la arena. Cuando estuvieron a pocos pasos, el silencio era tan denso que oía mi propio pulso retumbar en los oídos. El hombre que encabezaba al grupo levantó la mano en un saludo rígido, casi mecánico. Nadie respondió. Entonces Lourdes susurró que aquellos extraños olían a tierra recién abierta. El comentario hizo real el aroma, humedad de fosa y metal oxidado. Sentí la garganta llena de polvo helado. El Gavilán clavó la mirada en los recién llegados. Sus labios se movían, pero ningún sonido salió de su boca. Sin explicación, las 4 figuras se unieron a nuestra fila. No protestamos. La sed nos tenía ocupados contando cada gota en los bidones. Caminamos juntos, casi 1 hora. Yo marchaba tras uno de ellos y observé que la suela de su bota tenía un agujero. A través del cuero roto asomaban dedos acartonados, sin sangre ni carne. Cuando quise mirar mejor, el extraño giró el rostro. Sus ojos eran grises y opacos, como canicas cubiertas de ceniza. Poco antes del amanecer, las figuras se detuvieron al mismo tiempo, alzaron la cabeza y ante nuestros ojos se disiparon como humo empujado por el viento. No quedó huella. Lourdes cayó de rodillas llorando. En el suelo, a un par de metros, descubrimos una mochila infantil semienterrada. El estampado de caricaturas estaba casi intacto. Alrededor se formaba un círculo de arena ennegrecida, como quemada sin fuego. El Gavilán murmuró que aquello era basura de ruta para confundir a la migra, pero sus manos temblaban. Nadie tocó la mochila. Ordenó avanzar prometiendo agua al otro lado de la valla. Con cada paso el desierto parecía ganarnos peso, como si tirara de nosotros hacia abajo. Lourdes se desvaneció al salir el sol. La cargamos entre 4, aunque ninguno quería confesar el terror de sentir su piel cada vez más fría. Llegamos a la valla cerca del mediodía. El alambre estaba retorcido como si lo hubieran abierto garras gigantescas.
Cruzamos a toda prisa, cortándonos con el metal oxidado. El terreno del otro lado era idéntico, pero el aire estaba inexplicablemente helado. No había camión, ni bidones, ni contacto. Solo un camino de tierra que llevaba hasta un caserón en ruinas. Necesitábamos sombra y entramos. Allí nos aguardaba el horror. Sobre el piso se apilaban huesos humanos ordenados en círculos concéntricos, cada círculo más pequeño que el anterior, como un altar macabro. Reconocí una chamarra azul que horas antes cubría a uno de los aparecidos. El gavilán se derrumbó, al suelo balbuceando una leyenda: espíritus de migrantes muertos de sed que vagan reclutando compañía y agua para un viaje perpetuo. Aseguró que si el sol alcanzaba el cenit mientras estuviéramos allí, nos uniríamos al círculo. Intentamos huir, pero el desierto parecía mutar bajo nuestros pies. Dábamos pasos que no avanzaban, la luz reverberaba, formando espejismos de ríos que, al tocarlos, se convertían en costras de sal. Lourdes murió en brazos de Marta, seca como un papel. Dejamos a Marta rezando junto al cadáver y seguimos. Sabíamos que los rezos no cruzan cercas ni espantan fantasmas. No sé cómo alcancé la carretera interestatal. Caminé sin rumbo hasta que un camionero mexicano me recogió. Desperté en un hospital de Texas, con quemaduras de primer grado y deshidratación severa. Me dijeron que era el único del grupo hallado con vida. Del resto, jamás hubo rastro. La noche siguiente, mientras dormía, sentí aquel olor a fosa y escuché una voz idéntica a la de Lourdes pidiendo agua. Renuncié al sueño americano y regresé a Honduras con los bolsillos vacíos y la culpa a cuestas. A veces la tierra que traje del desierto, un puñado guardado en un frasco, aparece húmeda dentro de la caja donde la escondo, como si alguien derramara un líquido invisible que nunca llega a saciarse. Si alguna vez lees esto y planeas cruzar la frontera, lleva agua de más y, sobre todo, no confíes en quienes aparecen sin dejar huellas. Hay destinos peores que la deportación. Algunos caminos exigen un precio que ni los vivos ni los muertos pueden pagar. Los que no logran saldar esa deuda quedan atrapados entre dos países, susurrando en un idioma hecho de polvo y lamento. Yo todavía escucho ese idioma cada madrugada y sé que cuando mi voz se apague, otro sediento tomará la palabra para advertir al próximo incauto. Si te gustaron estos relatos, apóyanos con un like o deja tu comentario. Tu participación nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias aterradoras. Y si aún no estás suscrito o suscrita, hazlo ahora para no perderte lo mejor de lo oscuro de la noche. Mi nombre es Eduardo y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos.